Hoy Sergio de Régules nos habla de cartografía, mapas, golfos. Y Yazaret Sánchez nos hace algunas recomendaciones para invertir en criptomonedas y evitar que perdamos nuestras inversiones. Ya veremos, ¿no? Rafael García Villegas, qué buen programa tenemos para hoy. La verdad se va a poner muy interesante con estos temas, pues que son polémicos. Y coyunturales. Además, Laura Barrera, qué gusto saludarte. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Quédense con nosotros, tenemos mucho que compartir, como por ejemplo esto que tiene que ver con un intercambio cultural. Efectivamente, México y Francia justo intercambian experiencias en materia de conservación del patrimonio cultural. Francia y México son dos gobiernos que comparten pues, diversos intereses. Hay, por supuesto, ya desde hace muchísimas décadas, una relación constante de cooperación científica, académica, técnica, y pues dentro de esto está al centro, ¿no? También del interés de ambos países, la conservación del patrimonio cultural. Este miércoles y jueves, por iniciativa del Instituto Nacional de Antropología, especialistas mexicanos y franceses en el ámbito de la conservación del patrimonio cultural se reunirán en la Ciudad de México para intercambiar experiencias relacionadas con la implementación de tecnologías de punta en proyectos de estudio, restauración y difusión del legado patrimonial de ambos países. Estas herramientas tecnológicas pues, nos han permitido a ambos países tener pues experiencias exitosas, ¿no? Eficaces, no invasivas, además, ¿no? en este patrimonio. Y bueno, pues el encuentro quiere dar cuenta de esto, ¿no? De algunos casos específicos, tanto en México como en Francia. Tecnologías de nueva generación como el escaneo tridimensional por barrido láser, la fotogrametría digital de alta resolución y el modelado BIM fueron empleadas con éxito en grandes proyectos de atención al patrimonio. En Francia fue la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame de París. En México, el salvamento arqueológico que acompañó los trabajos de construcción del Tren Maya. Estos y otros casos, ejemplos de cómo el desarrollo tecnológico está abriendo un universo de posibilidades para investigar y restaurar nuestros bienes patrimoniales de forma innovadora, serán expuestos en el encuentro binacional a realizarse este 19 y 20 de febrero en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Si bien el registro para asistir de forma presencial ya ha cerrado, el evento será transmitido a través de la plataforma Zoom. También se va a estar transmitiendo en directo por INA TV, por el canal de INA TV. Y bueno, pues eso también da posibilidades y además, por supuesto, se quedará grabado, por lo que podrá ser consultado también posteriormente, ¿no? Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Echemos un vistazo tras bambalinas de la Compañía Nacional de Teatro. Sí, humor, poesía, clásicos. Van a llenar la escena durante la primera mitad de 2025. El legado de grandes plumas como José Agustín y Rosario Castellanos, así como la naturaleza cíclica y progresiva de la violencia a través de los clásicos griegos, son algunos de los temas que abordará la Compañía Nacional de Teatro durante las puestas en escena en la primera mitad del año. Vamos a arrancar un proyecto grande, largo, que se llama Espiral, ¿Quién puede ser juez? Es un proyecto alrededor de los 3 dramaturgos griegos, de Esquilo, Sófocles y Eurípides, alrededor de esta historia de sangre, muerte y destrucción que es la guerra. Este proyecto será contado en 4 capítulos y abordará desde el sacrificio de Ifigenia hasta el juicio de la Orestiada. La primera parte se llama Ifigenia en Aulidé, dirigida por Gabriela Ochoa, y se presentará en el mes de junio en la Sala Héctor Mendoza. Por otro lado, la compañía conmemorará junto con Teatro UNAM el centenario del nacimiento de Rosario Castellanos, con el estreno de la obra Prendida de las lámparas de Elena Guiochins para el mes de mayo.
que habla con un poco de humor y poesía sobre este tremendo episodio en el que pierde la vida Rosario Castellanos. Lo va a dirigir Mariana García Franco, es una directora joven. Después vamos a tener un homenaje a nuestro queridísimo maestro Héctor Mendoza. Se cumplen 15 años de su fallecimiento y vamos a hacer en nuestra primera temporada en el Julio Castillo de este año, vamos a estrenar Misantropías, que es una obra de Héctor Mendoza, que va a dirigir el maestro Luis de Tavira. Con el propósito de mantener una programación semanal de versos escenificados, en la sede de la compañía ubicado en Coyoacán, la agrupación mexicana montará un ciclo titulado Martes de Poesía. También ofrecerá funciones permanentes en 7 estados de la República y en verano arrancará una gira por varios países en Europa. Con La Conversión del Diablo, de Carlos Pascual, dirigida por Martín Acosta, que también estamos por subir al barco, es porque se va todo por igual, tanto en el caso de Empeños como de La Conversión del Diablo, pues son obras que van a los grandes teatros nacionales de Hungría y de España y pues van en barco. Además tendrán 2 reestrenos en la Sala Héctor Mendoza. Uno es sobre el sonido de un derrumbe de Patricia Martínez Pedreguera y el que inicia temporada a partir del 27 de febrero es Baño de Uñas, de José Agustín. Muchas cosas muy felices, mezclando lo ancestral, lo de toda la vida con la escritura más contemporánea y tratando de ofrecer al público pues una amplia oferta de diferentes tipos de teatro y de diferentes repertorios. La cartelera completa está disponible en la página y en las redes sociales de la Compañía Nacional de Teatro. Para nosotros es maravilloso poder tener ese vínculo que pocas artes tienen todavía en esta época de la presencia, ¿no? De los que seguimos siendo presenciales, ¿no? En un mundo tan absolutamente digital. Noticias 22, Óscar Cortés. Veamos el mundo desde los ojos de cineastas quebequenses. La Cineteca nos abre un portal a la Belle Provence. Regresamos para la 10ª edición del 20 de febrero al 2 de marzo aquí en la Cineteca Nacional. Nos alegramos mucho regresar. Este año regresamos con una selección de 12 largometrajes que vamos a presentar con la presencia de 4 invitados. Contamos luego con la presencia de Sophie de Raspe, quien nos viene a presentar película inaugural que es Pastores. Nos cuenta la historia de un joven publicista que de un día para el otro decide convertirse en un pastor en el sur de Francia. También contaremos con la presencia de Oksana Karpovich, quien nos viene a presentar un documental que ha sido un documental muy premiado. Tuvo su premier en la Berlinale el año pasado y se llama Interceptados. Nos adentra en el conflicto en Ucrania con las llamadas de los soldados rusos que pues se ponen en trama sonora pero con escenas de lo cotidiano en Ucrania. Del director de la fotografía, Glauco Bermúdez, que nos viene a presentar la película Soles Atikamekw. Es una película que nos habla de lo que ocurrió en una comunidad indígena en Quebec. Y por último contaremos con la presencia de Machu Volkov, quien viene a presentar una película que es más un ensayo experimental y que se llama Cantos del Este. Bueno, seguramente lo han notado, todos tenemos pues esa gripita que no es propiamente gripa, pasan los días, tomamos cosas, pero no nos terminamos de curar y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que pensamos en vacunarnos? Esta mañana en la conferencia de prensa el doctor David Casanovich, titular de la Secretaría de Salud, recordó la importancia de la atención primaria en la prevención de infecciones respiratorias agudas. Los números hablan. Sí, hablan y bueno, hasta la fecha se han aplicado casi 30 millones de dosis contra la influenza y más de 7 millones contra COVID-19 como parte de la campaña iniciada en octubre de 2024. Esto representa un avance del 83.27% en ambos casos. Pero más allá de las vacunas, la clave está en fortalecer la medicina familiar porque el cuidado individual es una realidad, un acto colectivo, y aquí es donde cobra relevancia el crecimiento de las plazas para médicos familiares. Así respondió a nuestra compañera de Canal 22, María José Alonso, el doctor Casanovich, sobre este tema. Veíamos que en el aumento de plazas para residencias médicas, la especialidad que más aumentó fue precisamente la medicina familiar.
Entonces, conocer cuál es el rol de las médicas, los médicos familiares, especialmente en el programa de prevención y promoción de la salud. El médico familiar tiene como función no nada más el cuidado de una persona, sino que tiene el cuidado de una familia. Tiene que tener un conocimiento de pediatría, de ginecología, de medicina, o sea, tiene que tener un conocimiento distinto al que tiene un especialista de otro tipo. Es muy importante el médico familiar y por eso ven ese número de plazas que se están ofertando, porque lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, si alguien tiene a un paciente que tiene diabetes, pues es necesario investigar a su familia antes, que eso es la atención primaria, antes de que ocurra la enfermedad. Aquí mismo hemos platicado que 40% de las personas en México no saben que tienen hipertensión arterial. Entonces, el médico familiar es la base de poder hacer medicina preventiva y atención primaria, reconocer los riesgos que tiene una persona antes de que tenga que acudir a la atención de un médico especialista. Es muy importante la medicina familiar. Muy importante esta reflexión que detona con la pregunta de nuestra compañera María José. Vacunarse, cuidarse y acudir al médico familiar no es solo una decisión personal, también es un compromiso con los demás, con la gente que nos rodea. Porque es un tema colectivo, un tema de toda la sociedad. Se enferma alguien, se van contagiando. Y bueno, pues ese es un problema muy grave que nos aqueja a toda la sociedad. No solamente, bueno, yo no me cuido, pero ¿y los demás? Y los esquemas de vacunación están desde temprana edad. Y atención, no solo se trata de vacunarnos a los humanos, sino también de vacunar a los animales con los que convivimos. Hay que voltear nada más rápidamente la mirada y manteniendo toda proporción. Lo que está sucediendo en Estados Unidos por no vacunar a las aves de corral, el grave problema que tienen ahorita, por ejemplo, con el huevo. Sí, efectivamente, los animales de consumo humano, de granjas y también los animales de compañía deben todos ser cuidados y también ahí la prevención es muy importante. Con esa reflexión vamos a una brevísima pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. En el 2025 tendremos elecciones para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Conoce más sobre qué hacen las ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces e integrantes del Poder Judicial de la Federación en INE.mx. Y recuerda, este 1 de junio, participa. INE. La vida y obra de la abogada mexicana Digna Ochoa y Plácido. Era una mujer valiente porque a pesar de todo lo que le hicieron seguía luchando. Testimonios que resaltan la trayectoria heroica de Digna Ochoa en la defensa de los derechos humanos. Hacer un trabajo con dignidad, hacer una defensa realmente efectiva. Digna. Hasta el último aliento. Cinema 22 Mexicano. Jueves, 23 horas. La protección de la salud y la impartición de justicia con perspectiva de género son tu derecho. Una mujer trans se sometió a una cirugía plástica estética, presentó daño cutáneo e infección, promovió un juicio por negligencia médica. En las cirugías plásticas, las personas médicas están obligadas a informar sobre los riesgos y complicaciones de las operaciones. La Corte contigo. En México estamos preparados para enfrentar cualquier reto. Con el programa México te abraza, recibimos a nuestras hermanas y hermanos repatriados con apoyos en salud, vivienda, educación, empleo y programas de bienestar. Y con el Plan México fortaleceremos la inversión, exportaciones, empleo y otras acciones para que la economía siga creciendo. Juntas y juntos seguiremos adelante defendiendo nuestra patria, la dignidad y derechos de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Vas. Les queremos platicar porque esto está muy interesante, porque el archivo se ha liberado, Laura. Efectivamente, esto es para reconocer el trabajo de aquellas artistas que son artistas de la lente y que nos cuentan la vida en imágenes. Fengrafía inicia como una plataforma digital para la difusión y la creación de contenido de fotografía enfocado a difundir y visibilizar a las fotógrafas. En este caso, visibilizamos el trabajo de fotógrafas en Latinoamérica y en España, y por alrededor de 6 años que llevamos operando, hemos hecho muchas exhibiciones, principalmente digitales, actividades y colaboraciones con festivales internacionales en el medio. Dentro de esta plataforma creada en 2019 existe un archivo llamado Index, donde se almacenan portafolios de fotógrafas emergentes y de gran trayectoria. Ahora, los registros salen a la luz para exhibirse en la Galería Arte Binario del Centro Nacional de las Artes. Index Liberando el Archivo es una versión en la cual se ha hecho una propuesta curatorial para reunir el trabajo de 60 fotógrafas. Todo se reúne en 3 conceptos principales. El primero es en la representación femenina, ya sea el cuerpo o en el rol que puede ocupar una mujer en cualquier etapa de su vida. El segundo es cómo las autoras se conciben en su entorno, en el hogar. Y por último, cómo se relacionan con el territorio o lugar de origen. Vemos imágenes que son muy íntimas, muy personales, poéticas, pero también podemos ver imágenes con un tinte más documental, pero también que nos muestran el contexto o el territorio del cual se originan cada una de ellas. Index Liberando el Archivo se integra a la programación por el Mes de la Mujer y se podrá visitar en la Galería Arte Binario del CENART hasta el 16 de marzo. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Tratar de explicar el mundo desde un plano bidimensional es todo un desafío y va más allá de querer cambiarle el nombre a una extensión marítima. Hoy nos acompaña Sergio Regules, que es además autor de El Mapa es el mensaje, para adentrarnos a este fascinante mundo de la cartografía, y te agradecemos mucho que nos acompañes esta noche, Sergio. Bienvenido. Buenas noches, Sergio. Rafael. ¿Qué tal? Muchas gracias, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto que estés con nosotros para platicar de este tema desde tiempos babilónicos, desde el siglo VI, VII antes de Cristo. Sí. Se han hecho mapas para describir el mundo y contamos con grandes tecnologías. Sin embargo, ¿cuáles serían esos principios fundamentales para poder describir ya sea un litoral, recientemente con estas modificaciones de los nombres del Golfo de México, nos quedamos pues todos, ¿pueden hacer esto? ¿No pueden hacerlo? ¿Cuáles son esos elementos que determinan, en términos generales, cómo se define una frontera, un espacio, un territorio? Pues todas estas cosas, desde luego, son convenciones, ¿no? Una cosa es entender la forma del mundo y el contorno de los continentes. Eso pues sí depende de hacer observaciones astronómicas desde distintos lugares. A la hora de nombrar las cosas y de definir fronteras, pues eso es finalmente una convención, ¿no? Y por eso a mí me da bastante risa hace unos días la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que siempre está muy enojada con la prensa, ¿no? Dijo muy enojada que no entendía por qué decían el Golfo de México, sí, decía ella, ¿no? Es un hecho que el cuerpo de agua que se extiende frente a las costas de Luisiana se llama el Golfo de América. Y aquí el problema, desde luego, es qué quiere decir que algo se llame, ¿no? ¿Qué quiere decir que un lugar se llame lo que sea? Porque finalmente estos nombres son convenciones, y una convención es un acuerdo colectivo, ¿no? Consagrado por el tiempo. Entonces yo puedo decidir que yo qué sé, que mi calle ahora se va a llamar la calle Sergio, y por supuesto esto no va a afectar en absolutamente nada cómo la vayan a llamar las personas. Entonces, bueno, el Golfo de México, desde luego, se llama el Golfo de México hace 400 años más o menos. Es una convención, nadie lo nombró, ¿no? Es un nombre, así se le conoce, hasta que un día hubo agencias oficiales que nombran las cosas, ¿no? Y cada país tiene su agencia encargada de los nombres oficiales. La de Estados Unidos en particular se llama el Geographic Names Information System o algo así, y ellos son los que registran los nombres que usa el gobierno de Estados Unidos.
Eso desde luego pues no obliga a nadie más que al gobierno de Estados Unidos, ni siquiera a los estadounidenses en general los obliga a usar los nombres oficiales. Pero claro, lo más cómodo en general es usar el nombre oficial que se usa en tu país. Y generalmente estas agencias, como la de Estados Unidos, tienen un protocolo para cambiarles el nombre a las cosas. En 2015, por ejemplo, se propuso que el que se llamaba el Monte McKinley en Alaska, que creo que es el pico más alto de Norteamérica, se llamaba el Monte McKinley, pero resulta que tenía un nombre tradicional de los pobladores de ese lugar, que era Denali, y se propuso cambiarle el nombre a su nombre original, Denali. Y esto tiene un protocolo, ¿no? Para cambiarle el nombre a un accidente geográfico, pues se reúnes firmas en tu localidad, propones el nombre, lo tratas de justificar y luego se espera un dictamen, desde luego, de la autoridad correspondiente para que se cambie el nombre. Eso es para nombres dentro del territorio de Estados Unidos. Para nombres fuera del territorio, como sería el caso del Golfo de México, pues quizá hay otro protocolo y quizá Trump sí pueda decidir que le cambia el nombre por sus pistolas, ¿no? Por decreto presidencial, ahora se llama Golfo de Trump o como uno quiera que se llame. Pero por supuesto eso no obliga absolutamente a nadie, ni siquiera a los propios ciudadanos de Estados Unidos, más que a las agencias de gobierno y a quien decida ceñirse a eso. Por ejemplo, Google Maps ha decidido sí ceñirse a eso. Me parece una decisión práctica de Google Maps. Claro, si el nombre oficial en Estados Unidos ahora es ese, entonces lo que hace Google Maps es que a los usuarios que se conectan desde Estados Unidos les presente el nombre Golfo de América o lo como sea que le haya puesto, ¿no? Al resto del mundo le presenta sea los dos nombres, sea el nombre que es Golfo de México. Eso lo decidió Google y eso lo decide Google porque quiere, porque le conviene. Me parece una decisión práctica. Desde luego no pueden obligar absolutamente a nadie a usar ese nombre, salvo que Trump decida hacerla de bully y ejercer presiones económicas o de otro tipo sobre quien se quiera negar, como lo hizo hace unos días con un reportero de la AP, que decidió que puesto que es una agencia de noticias que se comunica con todo el mundo, pues no va a usar un nombre que solo usa un grupúsculo muy particular en un país nada más, ¿no? Entonces, como la AP dijo, no, pues a nosotros es Golfo de México porque así se llama en el resto del universo, entonces nosotros así le llamamos, y los excluyeron de las conferencias de prensa de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es una baladronada de Trump, una jugada de matón de la secundaria que no creo que prospere más allá de la era de Trump, supongo. Y además, por otro lado, pues también hay otros accidentes geográficos que tienen nombres distintos según el país, ¿no? Está aquí mismo el río Bravo, que en Estados Unidos siempre se ha llamado el Rio Grande, ¿no? O el Canal de la Mancha, que digamos en Francia es el Canal de la Mancha, en España es el Canal de la Mancha, pero en el Reino Unido es el English Channel, ¿no? Entonces, finalmente, se me hace que esta ridiculez de Trump, pues no va a pasar de baladronada de bully, y no va a durar más allá de la era Trump, que se acabará algún día, por la razón que sea, ¿no? Y fíjense que me recuerda un poquito cuando hace unos años, hace mucho tiempo ya, le quisieron cambiar de nombre al Estadio Azteca. Sí, yo también pensé en eso. Ajá. ¿No? ¿Se acuerdan? ¿No? Claro, es que no es por decreto de una persona que se siente con mucho poder que las cosas, los lugares a los que estamos aferrados, a los que estamos vinculadas, las personas que usamos esos nombres, no quiere decir que por decreto van a cambiar de nombre como si el nombre fuera una cosa esencial de las cosas que cambia por decreto, ¿no? Pues no, es una convención, quiere decir que es una cuestión de usos y costumbres, y el Estadio Azteca se sigue llamando Estadio Azteca y el Golfo de México se sigue llamando Golfo de México, ¿no? Algo interesante, Sergio, aquí a propósito de esas convenciones, se hizo una encuesta en Estados Unidos y el 70% de los pobladores de Estados Unidos no estaban de acuerdo con el cambio de nombre, el 25% lo soportaban y el otro 5% estaban indecisos. Pero cuando revisamos la cartografía y hablas de podríamos hablar del Estrecho de Bering o del Golfo de Magallanes, y los mapas nos ayudan también a entender cómo ha cambiado el mundo y cómo ha evolucionado la historia. Pero gracias a tus investigaciones y a tu tarea y a estas reflexiones que nos compartes cuando el mapa es el mensaje, también podemos hacer... Fue por ahí el sonido.
Podemos hacer un ejercicio al revés. Sergio, ¿ahí me escuchas? Sí. Ahí estamos. Un ejercicio al revés, Sergio. Si vemos mapas podemos entender la historia del mundo, pero también cuando entendemos la historia del mundo podemos ver a través de la política, de la cultura, cómo se va reformando el planeta. Basta nada más volver la mirada a la antigua Unión Soviética o a Europa, cómo se estaba conformando en la época napoleónica. Son también vestigios de historia fundamental en los mapas. Ah, claro. No, bueno, y qué bonito que lo dices, porque para mí siempre ha sido divertidísimo desde niño, ¿no? Ver mapas viejos y darte cuenta de todas esas cosas. Y bueno, a mi generación por lo menos le tocaron también un montón de cambios geográficos en los países de África, ¿no? Al grado de que había unos que duraban unos cuantos años y al poco tiempo ya no era el nombre. Y sí, a mí siempre me pareció interesantísimo ver mapas viejos y ver cómo ha ido cambiando los nombres de los países, pero también las fronteras, como esos que están mostrando ahí, ¿no? Muy bonitos. Basta recordar el tamaño que tenía México a principios del siglo XIX, pero también en tiempos más modernos, ahí están, ¿no? Ahí están las fronteras de México antes de las, digamos, cesiones de territorios. Y antes de eso, por supuesto, pues se llamaba la Nueva España, etcétera. Entonces, bueno, los nombres cambian, pero no cambian porque lo decida una persona con mucho poder y que tiene ciertas inseguridades en su personalidad, ¿no? Sino que cambian con el uso. Es como el significado de las palabras también. Y también es igual de interesante ir viendo cómo han cambiado las palabras de significado a lo largo del tiempo. Y yo creo que demuestra lo mismo que los mapas. Finalmente, tanto los lugares geográficos como las palabras y el significado que les damos son cosas que no nos pueden arrebatar a los usuarios, no nos pueden arrebatar a las personas que vivimos con esas palabras y que vivimos alrededor de esas palabras y de esos nombres de lugares. Entonces va a estar difícil, pero sí es muy bonito ver mapas y muy informativo ver mapas del pasado. Sergio, pues muchísimas gracias por esta conversación. Efectivamente, las palabras tienen un peso, las palabras tienen una historia y significan cosas importantes para la identidad del mundo, de la sociedad. Sergio, recomendar tu libro, El mapa es el mensaje. Ahí nos hablas de temas que tienen que ver con tecnología, con matemáticas, justo con historia, con sociología y todo lo que engloba la cartografía. Muchísimas gracias. Y recordar que hay un museo de cartografía en la Ciudad de México, Periférico Constituyentes. Ahí está el Museo de Cartografía. Y ya algún día, mi estimado Sergio, hablaremos de la Guía Roji, que es otra manera añeja de conocer los mapas de una ciudad. Muchísimas gracias, Sergio. Un fuerte abrazo. Gracias, Rafael. Gracias, Laura. Bueno, pues ahí está la propuesta, ver la historia a través de los mapas. Yo creo que se puede descubrir muchísimo, o cómo se entendían también los territorios, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de un viaje, a propósito de mapas y cartografías, que nos lleva de la gestión de una idea a su materialización, pero no en cualquier lugar. Sí, como proyecto que encuentra destino en las salas de los museos. Como parte del programa educativo que acompaña la exposición Exiliadas de España, Artistas en México, el Colegio de San Ildefonso organizó un recorrido guiado por las salas que componen la muestra, con la intención de ilustrar cómo se pone en marcha un proyecto expositivo, desde su idea inicial hasta el montaje museográfico final. Un proceso que, según sea el caso, puede llegar a tomar más de 12 meses. La actividad, dirigida a gestores culturales, estudiantes y en general a cualquier interesado en el trabajo museístico, fue coordinada por las expertas que participaron en la realización de la muestra. Se abren las puertas como para ver detrás de cámara, ¿no? Para ver entrevistas con los curadores o con los organizadores o con los museógrafos y para poder entender la exposición desde diferentes puntos de vista y lo que implica la construcción de ellas. Desde su origen conceptual, la muestra tuvo como objetivo visibilizar el trabajo artístico de las mujeres que arribaron a nuestro país como parte del exilio español, así como el de sus descendientes. El punto de partida fue el trabajo de la doctora Yolanda Wash, catedrática de la Universidad de Granada, que lleva más de una década estudiando la presencia de las artistas exiliadas en México. Ella, a partir de sus viajes a México, el contacto con las familias, con los coleccionistas, fue buscando los trabajos de estas mujeres que fueron llevándolo seguramente de una a otra.
Tras varios meses de reuniones y conversaciones, la investigación dio lugar a un guión curatorial, cuya viabilidad dependía en buena medida del acceso a las distintas colecciones públicas y privadas. Una tarea ardua si consideramos que muchas de las 29 artistas representadas en la muestra son prácticamente desconocidas y nunca expusieron su obra en un museo. Hay muchas de ellas que no estaban en la esfera de los museos, ¿no? Que son colecciones familiares, y también de ahí la importancia de esta exposición, ¿no? Que abre las puertas de estas colecciones que resguardaban las familias. Muchas veces forman parte de una sola colección y eso facilita mucho. Pero en este caso había 29 artistas y eran prácticamente 29 coleccionistas los que participan, ¿no? La exposición estará abierta hasta el 27 de abril en el Colegio de San Ildefonso. Está abierta al público de martes a domingo de las 11 de la mañana a 5:30 de la tarde. No se la pierdan, vale mucho la pena. Los esperamos. Noticias 22, César H. Meléndez. Regresamos para hablar de qué, Rafa. Criptomonedas, ¿invertir o no invertir? Esa es la cuestión. La Cámara de Diputados, a través del Espacio Cultural San Lázaro, invita al concierto Juan Sanz y DJ Ciel el martes 25 de febrero a las 16 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por el Día Internacional de la Lengua Materna. Más información al correo espaciocultural@diputados.gov.mx o al teléfono 55 50 36 0000 extensión 68391. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Dagmar y Kina están decididas a exponer la verdad. El doble juego del diputado Wigland. Struntsak. Det blåser över. Nu öppnar du dörren, Britta! Pero están jugando con fuego, un enemigo peligroso y una guerra inesperada. Vad vet ni om någonting? Försöker dra ditt namn i smutsen. La guerra de la señorita Freeman, episodio 2, temporada 3, en Series Estelares. Nueva temporada, sábado, 21 horas. Retransmisión, domingo, 19 horas. 19ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Ningún nombre. La banda como tú y como yo nos echan en una zanja. John Deere, muriendo por un trabajo. Sanar la tierra. Llegar a ese distante lugar de exterminio para abrazar y cuidar sus cuerpos. El rey del mañana. Mamá, por favor, haz algo. A tu papá nomás le está dando otro de sus ataques de lucidez. Shorts México, episodio de estreno, martes, 23 horas. Argentina está de nuevo en el centro del debate. 40,000 inversionistas lo pierden todo por apostar a una nueva criptomoneda, al menos nueva para mí, para ti no sé, yo no la conocía. Y bueno, todo porque el presidente Milei no la promocionó. No fue una promoción. Difundió. Y bueno, grave aprieto en el que se metió en una entrevista en Televisión Nacional allá en Argentina, claro, tratando de desdecirse, y le dijeron, a ver, no, antes de meternos en temas legales, vamos a ver quién lo defiende. Ahí está el tema de las criptomonedas. Sí fueron muchos millones de dólares los que se perdieron, esos 40,000 inversores. Pero no se trata de espantarnos, sino de saber qué hacer, cómo funcionan, qué las respalda. Y para hablar al respecto tenemos una especialista esta noche, Yazaret Sánchez, que nos acompaña. Ella es experta en temas de fintech y blockchain. Ya vamos a ver qué son estos términos que para muchos parecen extraños, pero que están en boga, y muchos especialistas aseguran que el 2025 es el año de las criptomonedas. Yazaret, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Yazaret, ¿nos podrías decir en unas cuantas líneas, yo sé que sería muy largo, pero una explicación muy, muy breve que todos podamos entender qué es una criptomoneda? De acuerdo, una criptomoneda es un valor
en el cual está establecido en una blockchain, en el cual es como una cadena. Si pudiera descubrir en algo muy simple, sería como una hoja de Excel en la cual se concentran todos los valores y al final tú puedes visualizar de manera general cómo están repartidos estos valores. En sí, los activos virtuales se crearon, o bien criptomonedas, para ser una manera de descentralizar el dinero y no sea el dinero tradicional, tal cual como se manejan los bancos centrales. Pero en realidad, si pudiera definirlo con una sola palabra, es una unidad de valor. Una unidad de valor que encuentra su respaldo y cómo avalar ese respaldo para que no suceda lo que les pasó a los inversionistas en Argentina. Inclusive cuando hablamos de las divisas corrientes, el papel moneda en cualquier país, se supone que hay un respaldo, a veces en oro, a veces en petróleo, a veces en divisas internacionales, que ya son los que resguardan estos factores económicos. Pero en caso de las criptomonedas, ¿qué hay detrás y qué nos garantiza la seguridad o cómo saber en qué criptomonedas sí invertir o en cuáles no invertir? Hay dos tipos de criptomonedas. La primera serían los stablecoins, los cuales tienen respaldo en una moneda, como serían los USDT, en el cual cada unidad de valor está respaldada por $1, por ejemplo. Pero también existe la similitud con el euro y también con otras monedas asiáticas. Sin embargo, lo que nos da certeza de los activos virtuales son tal cual los smart contracts, porque en los smart contracts ahora ya nada es privado. En estas blockchains tú puedes visualizar en cuántas billeteras están repartidas las unidades de valor y a su vez no puedes determinar, por ejemplo, el nombre o bien como la persona en sí, pero sí puedes determinar los hashes en el cual puedes visualizar pues en cuántas billeteras está distribuido. Entonces ahora la certeza de cómo puedes como valorar si es como un buen proyecto o un buen activo virtual es tal cual en el smart contract, que en realidad es una línea de código, la cual puede ser auditable, puede ser verificable y en todo momento pues se puede visualizar cómo está repartido. Es por eso que en el caso de Milei se puede determinar en cuántas billeteras estaba repartida la mayor parte de los tokens que estaba asociado a Libra. Entonces, ahora, aquí ya no hay privacidad, aquí ya no hay información oculta, todo se puede visualizar. Es decir, digamos que está respaldado por los mismos inversores, la misma gente que tiene, así como, digamos, los CETES, que son los bonos que emite el gobierno de México, están respaldados por la Secretaría de Hacienda, por el propio país y, bueno, nunca han fallado. Los bonos de la Reserva Federal de los Estados Unidos están respaldados por la Reserva Federal de Estados Unidos, nunca han fallado. ¿Qué hace que falle una criptomoneda? Porque así como estos ejemplos que puse, pues te entregan tu inversión y nunca hay dudas de que ocurra. ¿Por qué la gente invertiría en una criptomoneda si está respaldada solo por otras personas igual que yo? En realidad la gente invierte en las criptomonedas por el proyecto que hay detrás de ellas. Muchas veces estos activos virtuales o estos tokens dependen y también están sustentados con un documento que puede ser un white paper en el cual se explica cuál es la visión y visión del token y también cómo se espera que se venda y que también se distribuya. Entonces, a partir de este documento se conocen las reglas de los activos virtuales y a partir de eso se construye en la blockchain y se generan los smart contracts, que también son las reglas de cómo se determinan y cómo se distribuyen. Entonces, siempre se puede verificar la pertinencia y la viabilidad del proyecto, pero pues también si ya estás más a detalle, puedes saber y conocer si estos smart contracts están auditados. Pero en realidad el respaldo pues son los mismos miembros de la comunidad y también pues la misma cadena de bloques que es completamente transparente. También la intención de esta conversación, Yazaret, es que la gente no se espante. Cuando escuchamos todos estos términos digan, no, ni acercarme a una computadora, qué miedo, es más, para pagar el premium de YouTube. No, hay que invertir en criptomonedas. ¿Qué tan válido es? ¿Qué tanto lo recomiendas? Se puede invertir, por ejemplo, en la Bitcoin, que está ahorita sumamente bien tasada. Sin comprar una Bitcoin, ¿se pueden comprar acciones, partes de esta Bitcoin? Sí, creo que lo que me preguntas es una pregunta súper importante. Creo que ahora muchos países están adoptando por implementar y considerar como moneda de curso legal, tal cual es el caso de El Salvador. También creo que se va a avanzar mucho en la legislación de Estados Unidos porque están viendo que si bien no se puede reemplazar el sistema tradicional monetario, pero sí puede ser de manera complementaria. Ahora creo que el tema de la tecnología y también
cómo se está construyendo estas finanzas descentralizadas, que en realidad ahora es una oposición, ahora también el dinero, y bueno, diría como las unidades de valor están distribuidas de diferente manera, pues representan una segunda opción. Sin embargo, yo consideraría que es pertinente siempre y cuando se analice el proyecto, quién está impulsando el proyecto y sobre todo porque pues hay proyectos que sí pueden marcar un curso bastante viable, pero también no olvidar que el tema blockchain se puede utilizar para diversas cosas. Se puede utilizar para expedientes digitales, se puede utilizar a nivel gobierno, como también lo usa el gobierno de Estonia para transparentar cómo es que los trámites se están generando y cómo se están documentando. En realidad, blockchain es un mundo. Sin duda, el tema de finanzas descentralizadas es lo que tiene más auge por toda la relevancia económica y también cómo los gobiernos están utilizándolo, pero en realidad es una tecnología que sin duda se va a adoptar en diversas industrias. Entonces, yo soy partidaria y promotora de todo el tema de activos virtuales, de las finanzas descentralizadas, siempre y cuando se analice y también pues se haga de manera adecuada, dado la volatilidad y también el riesgo que muchas veces implica. Entonces, si las personas están interesadas en invertir, sin duda creo que es una buena manera. Creo que también hay como un journey en el cual se tiene que tener primero como con aplicaciones, sin decir marcas, que te puedan enseñar y que también pueda tener como una dualidad en la cual puedas tener una billetera cerrada, autocustodia, y posteriormente ya también estar testeando en estas aplicaciones que ya son completamente descentralizadas y que queda al arbitrio de las personas pues el control de sus recursos. Y creo que eso es muy valioso, dado que el tema de Web3 ahora nos hace responsables de custodiar nuestros recursos y también verificar en todo momento que el recurso sigue ahí, ¿no? No es ahora como en los bancos, que pues solamente estamos confiando que el banco tiene nuestros recursos, sino nosotros ahora podemos visualizar en todo momento cómo está ahí el recurso. No, el banco tiene mis recursos, no yo los del banco. Ya sabes, rapidísimo, en 30 segundos. La responsabilidad es nuestra. 30 segundos nada más. El cuidado de datos personales, ¿qué nos lo garantiza también al invertir en una Bitcoin para ya cerrar esta entrevista? Pues ahora está completamente encriptado. Creo que justo el tema de Web3 es algo que es uno de los valores más importantes, el cuidar la información. Ahora ya no te piden información para abrir tus cuentas o tus billeteras. En realidad todo está cifrado. Entonces creo que a nivel de datos personales es muy correcto y también pues sigue buenas prácticas de la industria, porque en realidad todo el tema de Web3, blockchain se sigue regulando. Creo que son años muy interesantes para la regulación y adopción, pero sobre todo para el tema de educación. Creo que vienen años interesantes para saber cómo adoptarlo e implementarlo de manera correcta. Elizabeth, muchas gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, yo creo que ya tenemos una mejor idea de cómo funcionan estas criptomonedas y bueno, no les vamos a decir inviertan, ¿no? Porque nos va como mi ley, ¿no? ¿Qué tal si sí o si no? 20 pesos, vamos a apostar 20 pesos. Pero bueno, yo creo que la diversificación también de las inversiones es siempre una buena idea, por lo menos, ¿no? Así es. Muchas gracias, Yazaret. Te estaremos buscando seguramente en una próxima ocasión para seguir platicando de ese tema que es apasionante y tiene varias aristas. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a la pausa. Vamos a un brevísimo corte. Tenemos más aquí en Noticias 22. Esta semana una pregunta a la que hay que ponerle especial atención. ¿Existe el celibato involuntario, Akiko? Pues mi querido, vamos a estar platicando de esto y más en este episodio. El fenómeno de los incels, esto del celibato involuntario, de qué va, a quiénes está afectando, qué otros enfoques hay que tener en estas conversaciones en México y América Latina, qué más nos está haciendo falta abordar. No se lo pierdan. Aquí en Cristal Contra Concreto por Canal 22. Miércoles, 19:30 horas. Aquí estamos con Paola Anaí Hernández. Vamos a hablar sobre su documental Museo de Memoria y Tolerancia, que se llama Memoria y Tolerancia. ¿Debió haber existido este museo? Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal, ¿por qué es importante este museo? Porque promueve la paz, la conciencia y evitar errores que haga que mejoremos esta humanidad. Paola Anaí Hernández, segunda parte, Pantalla de Cristal, miércoles, 23 horas.
A 10 años de iniciar la demanda colectiva contra el maíz transgénico, hoy un decreto presidencial prohíbe su siembra y las importaciones. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Monsanto Comercial. Recurso de revisión, recurso de apelación, juicios de amparo, etcétera. Es cancerígeno. Los intereses de las grandes empresas no cesan. Encontramos las resistencias de estos grandes intereses económicos. Y ahora enfrentamos las presiones de Estados Unidos por el tratado comercial. Obligan a México a negociar y a firmar el Tratado de Libre Comercio. Los hijos del maíz, episodio 6. La defensa persiste. Una producción original de Capital 21. Nuevo episodio, miércoles 19 horas. Asomémonos a la historia, tradición y actualidad de la comunidad judía que encuentra ecos en el séptimo arte. Este año el Festival de Cine Judío en México extiende sus horizontes tomando un carácter más internacional, pues por primera vez tendrá funciones en Costa Rica, Panamá y España. Teníamos casi 2 años persiguiendo justamente el sueño de crecer de una u otra manera. Entonces, gracias a la Fundación Hispano-Judía estamos yendo a Panamá y a Madrid, y gracias al Consulado de Israel en Costa Rica es que estamos yendo a Costa Rica, San José. El programa de su 22ª entrega incluye 6 títulos que muestran de alguna forma tanto la historia como los principios de la cultura judía. Corriendo en la arena de Adar Shafran, Escucha de Omri Bazalel, La promesa de Irene de Louis Archambault, Lo que no se habló de Jeremy Borison, América de Ofir Raúl y La historia de Annette Selman de Philippe Leguay. Sin querer queriendo, este año tenemos 2 películas y media que hablan de Holocausto. ¿Por qué 2 y media? Porque tenemos La historia de Annette y tenemos La promesa de Irene. Ambas películas que hablan de un ajuste entre las naciones y otra es una historia de amor durante la Shoah, durante el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Y también la película en nuestra sección de diversidad LGBTQ+, que es Lo que no se habló. Sin querer queriendo habla del Holocausto, pero también habla de la diversidad y de la importancia que también tuvo en su momento no importancia, de que también no nada más asesinaron judíos durante la Segunda Guerra Mundial, también se asesinaron negros, también se asesinaron personas de la comunidad LGBT, entonces también es una lucha importante. El Festival Internacional de Cine Judío de este año viste los colores y los trazos del artista Michel Citon, pues para la fiesta ha creado la pintura El sueño es la semilla. Michelle se basó en nuestro eslogan Sueños en Movimiento, justamente para hablar cómo ella relaciona el sueño con una semilla. Yo la busqué hace casi 1 año, llegó así como un angelito a nuestras vidas, y cuando yo le conté la idea, ella luego dijo que sí, sin cuestionar. El programa completo y las sedes del festival pueden consultarse en la página del evento. En México se realizará del 20 de febrero al 19 de marzo. En Costa Rica y Panamá, del 20 al 26 de marzo. Y por último, en Madrid, España, del 27 de marzo al 4 de abril. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Tenemos libros. Vamos a ver lo que llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Los días con Mona, de José Ortiz, una joven que se apunta a la 100 con una pistola, un científico que investiga a las moscas, un viajante que compra hashish en Tánger. 7 cuentos desenfrenados componen esta publicación del Fondo Editorial Tierra Adentro. Las pasiones de Zulema, Entre el cielo y la tierra, de Juan Antonio Isla. Una joven fotógrafa recorre el mundo descubriendo tanto naturaleza como cultura hasta que un suceso trágico interrumpe su venturoso camino. Edita Inteliprix. La tercera, de Ignaz Zik. Durante un viaje en tren de París a Croacia, una joven emprende también una travesía interior hacia la memoria personal, la memoria familiar, enmarcada por la guerra, la emigración y la simultaneidad del tiempo. Publica Ediciones del Lirio. Bueno, pues todos son ficciones, son historias, y en este caso protagonizadas por una mujer. ¿Cómo ves, Rafa? Son fascinantes las 3 propuestas. Me llaman la atención los relatos breves, los cuentos, me parece muy interesante, sobre todo por la diversidad. Ajá. Está muy ecléctico el tema, entonces habrá que leerlos. Pues ahí está. Ahí están las recomendaciones. Y para entender nuestra historia, el Servicio Postal Mexicano recupera aquellas cartas que abrieron
horizontes. El 17 de febrero de 1907, este bello recinto abrió sus puertas para convertirse en el Palacio Postal mexicano. Después de un siglo, la historia privada y pública del país ha pasado por aquí, y es en este contexto que se organizó el conversatorio Cartas que han abierto horizontes a las 4 transformaciones de México, referidas estas a la independencia, la reforma, la revolución y el humanismo mexicano. El Palacio Postal es una casa del pueblo, donde todas y todos los mexicanos son parte de la historia de Correos, porque en cada casa hay un abuelo, un padre, un tío, un hermano que ha recibido una carta. Aquí también hay cultura inclusiva, gratuita, y donde nuestros visitantes deben saber que somos legado de una gran nación. A 118 años de su inauguración, este edificio de arquitectura ecléctica refrendó su importancia y vitalidad cultural e histórica con el conversatorio Cartas que abrieron horizontes en las 4 transformaciones de México. La doctora Cristina Gómez Álvarez abordó la primera transformación, referida a la independencia, dentro de la cual estableció 3 momentos, 3 cartas decisivas. La primera de ellas, la que Miguel Hidalgo dirigió el 28 de septiembre, a 12 días de los hechos en Dolores. El cura Hidalgo se dirige en esta misiva, escrita en la hacienda de Burras, al intendente José Antonio Riaño. El numeroso ejército que comando me eligió por capitán general y protector de la nación en los campos de Celaya. La misma ciudad, a presencia de 50,000 hombres, ratificó esa elección que han hecho todos los lugares donde he pasado, lo que dará a conocer a vuestra señoría que estoy legítimamente autorizado por mi nación para los proyectos benéficos que me han parecido necesarios a su favor. La etapa de la reforma fue abordada por la doctora Regina Tapia Chávez. La Revolución Mexicana estuvo a cargo del doctor Felipe Arturo Ávila. La cuarta fue presentada por la doctora Juana Inés Navarrete. Cuarta transformación, Ifigenia Martínez, epistolario. Una quinta intervención estuvo a cargo del doctor Armando Bartra, titulada El humanismo mexicano. La titular del Palacio Postal destacó el eco que este conversatorio habrá de tener. El pueblo de México decidió que tengamos la primer mujer presidenta de este país. Sin duda, quien contribuyó por su compromiso y participación en diversas luchas fue la maestra Ifigenia Martínez. Con este diálogo circular se generarán reflexiones que formarán en breve una sala de exhibición en el Palacio Postal. Conoceremos las 4 transformaciones de México, sus luchas y sus personajes principales. Noticias 22, Víctor Gaspar. Con la música como materia prima, aquí se empiezan a gestar las sonoridades del mañana. La pieza Contornos Rojos del compositor Saulo Daniel León Vázquez fue la obra ganadora del concurso de composición Salvador Contreras 2024, un certamen celebrado cada 2 años desde 2020 y que tiene como propósito impulsar a las y los jóvenes compositores en la creación de obras originales sin importar su estética. Tengo 30 años y inicié a estudiar composición a los 18 con el maestro Jorge Calleja, y de ahí entré a la Escuela Nacional, que ahora es la facultad. En sí la obra empezó más con un discurso musical, que posteriormente empecé a tomar contornos rojos y líneas que me imaginaba. Entonces esta obra es una impresión de estas líneas y estos trazos rojos agresivos, a veces muy calmados, a veces con furia, a veces con pasión. De acuerdo con cifras de la plataforma gubernamental Data México, la fuerza laboral de compositores y arreglistas durante el tercer trimestre de 2024 fue de 4,082 personas, cuyo salario promedio alcanzó los poco más de 13,000 pesos al mes.
y 48 de cada 100 compositores y arreglistas trabajó en empleos informales. Este es el contexto que rodea al certamen que rinde homenaje al artista guanajuatense que dedicó su vida a la música, al violín, a la orquesta. Es importante destacar esto, que es de jóvenes y compositores mexicanos. Esto porque el archivo de Salvador Contreras está en comodato en el CENIDIM, y a raíz de eso, en algún momento la familia de los descendientes del maestro Salvador Contreras se acercaron a nosotros con la intención de ayudar a algún compositor, algún joven compositor, para que pudiera continuar su formación. La verdad está muy padre que se hagan estos concursos. Estoy muy agradecido por haber sido seleccionado, sobre todo por la posibilidad de poder escuchar nuestras obras. A veces cuando uno es joven compositor, buscar estos espacios es muy importante. El concurso de composición Salvador Contreras 2024 es organizado por dependencias como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información, la Escuela Superior de Música, el Conservatorio Nacional de Música y la familia del compositor Salvador Contreras. El premio consiste en 50,000 pesos, así como la publicación y presentación de la obra ganadora. Noticias 22, Karen Rivera. Y a propósito de música, hoy nos despedimos celebrando los 73 años de la cantante de rhythm and blues estadounidense, Verónica la Gran Randy Crawford. Su voz ha sonado por igual en fusiones de jazz, en bandas sonoras de películas de Tarantino, como en colaboraciones con bandas de rock progresivo, una leyenda, Laura, de la música afroamericana. Por ejemplo, la película de Jackie Brown, que me encanta, de Tarantino, ahí está presente, así que hay que disfrutarla. Feliz cumpleaños a Randy Crawford.